Hola, ¿qué tal? Pues en esta sesión de hoy vamos a tratar el tema de conceptos generales de ecuaciones diferenciales, que es uno de los primeros temas de la primera unidad. Bien, les explico cómo va a estar estructurada esta, esta sesión. Vamos a trabajar un poco el objetivo de la clase, un poco de teoría preliminar, cómo se clasifican las ecuaciones, qué es el orden, qué es una ecuación diferencial lineal. Al final dejamos unas tareas y algunas fuentes de información que pueden consultar de manera complementaria. Bien, el objetivo de la clase, pues más que nada, a grandes rasgos, es conocer los conceptos de ecuación diferencial, fundar el concepto de ecuación diferencial. Asimismo, es clasificar las ecuaciones diferenciales y comprender las definiciones de orden y linealidad. Bien, la tarea preliminar, ¿de dónde partimos? Pues quedamos que partimos a partir de la idea de ecuación, que significa tener una ecuación. Ecuación pues viene de la palabra griega equa, que significa igual, en el que tenemos pues una igualdad entre dos expresiones. Aquí partimos de un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos la expresión 5x más 2. Del lado derecho tenemos la expresión 3x menos 7. Entonces, el hecho de tener este signo, lo que está diciendo es que tenemos una igualdad de ambos lados de la, bueno, ahora se llamaría ecuación, ¿no? De manera rigurosa, lo escribimos en estas 4 líneas como la definición de ecuación que corresponde a la igualdad matemática entre dos expresiones denominadas miembros y separadas por el signo igual, en las que aparecen elementos conocidos o datos desconocidos o incógnitas relacionados mediante operaciones matemáticas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos nuestra incógnita, ¿no? Aquí tenemos las operaciones y aquí están los miembros conocidos y desconocidos. Bien, idea de diferencial. eh, el concepto o la idea de diferencial se entiende como un sinónimo de derivada, ¿no? En este sentido, digamos que si tenemos un diferencial de primer orden, corresponde a una primera derivada. Un diferencial de segundo orden corresponde a una segunda derivada. Un diferencial de tercer orden o un diferencial de orden superior, pues corresponde a una derivada de orden n. De esta manera, ya podemos crear nuestra propia definición de ecuación diferencial, la cual va a estar en función de lo que definimos antes, ¿verdad? De la definición de ecuación y del concepto de diferencial. De esta forma, una ecuación diferencial, pues viene a ser una ecuación donde las variables se encuentran en función de las derivadas, ¿verdad? De las diferenciales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en estos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos las ecuaciones, en todas está la igualdad. Tenemos la derivada, ¿no? Una una y prima en esta segunda, una y prima, aquí una y dos prima, este es de segundo orden porque tiene una segunda derivada, ¿no? Y las de arriba son de segundo orden. Otro aspecto que empezamos a ver aquí es cómo es la dependencia en torno a la variable. La variable aquí, la variable independiente, viene a ser la función, ¿no? Que se está derivando, en este caso, y. ¿Qué función se deriva? Pues y, ¿no? K es una constante. Lo mismo en el segundo ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos la variable
La función desconocida, y y x viene a ser la variable de la cual depende y, ¿no? En este caso, tenemos una función no lineal debido a que tenemos aquí y cuadrada, ¿no? Y que además se multiplica por y. Esa es no lineal, ¿no? También la del segundo ejemplo es no lineal porque tenemos y por y. Esa es y cuadrada, ¿no? En este cuarto ejemplo tenemos una de segundo orden debido a la segunda derivada que aparece. Y además es no lineal por esta y cúbica que aparece aquí, ¿no? Además es un cociente. ¿Sí? Bien. Y esto lleva a una segunda idea dentro de la teoría de hoy, que es la clasificación. ¿Sí? Bien, una ecuación diferencial ordinaria es una relación en la cual intervienen una función de una variable y una o varias de sus derivadas en general. Esta función es desconocida y se le llama incógnita. Bien, estos son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, como mencioné hace un rato, de hecho, ya estamos empezando a clasificar, ¿no? Y' igual a x cuadrada. Esta es una ecuación de primer orden debido a que aparece la primera derivada. Y también es lineal, ¿no? Esta es una ecuación de segundo orden, ¿no? Que aparece una segunda derivada. Esta es una ecuación de primer orden porque aparece una primera derivada. Y esta es una ecuación de tercer orden debido a que aparece eh, una tercera derivada. Bien, otro ejemplo de ecuaciones diferenciales son las que se denominan ecuaciones diferenciales parciales. Estas no se van a conocer mucho en este curso porque no están en el temario. Aunque son muy útiles para temas de procesamiento de señales y de modelación de difusión de calor. Entonces, este es un ejemplo de ecuaciones diferenciales parciales. Esta es la ecuación de onda, ¿sí? Sirve para modelar cómo se comportan las ondas. Por ejemplo, la energía eléctrica tiene un comportamiento de ondas, ¿no? Entonces, puede modelarse con esta ecuación. Esta se llama ecuación de calor, muy útil para modelar cómo se difunde el calor a lo largo de un espacio y tiempo. Sirve mucho para termodinámica, ¿no? Estas se llaman ecuaciones diferenciales parciales porque las derivadas se encuentran en términos de derivadas parciales. Bien, orden de una ecuación diferencial. Lo define la derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial. Por ejemplo, la ecuación diferencial 1 es de primer orden, en tanto que la ecuación diferencial 2 es de segundo orden. Bien, ecuación diferencial lineal. Bien, esto también es importante para clasificar una ecuación diferencial en lineal o no lineal. Observen que hasta ahorita hemos tenido tres criterios de clasificación. Uno es una ecuación diferencial, se puede clasificar como ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial. Se llama ecuación diferencial ordinaria, pues cuando hablamos de una variable. Y se llama ecuación diferencial parcial cuando hablamos de que hay varias variables y por lo tanto las derivadas se definen en términos de sus derivadas parciales. Hablábamos también de orden, ese es otro criterio de clasificación. Es en cuanto al orden que es la derivada de mayor orden dentro de una ecuación diferencial. Este es otro criterio de clasificación para decir si una ecuación diferencial es lineal o no lineal. Una ecuación diferencial se clasifica como lineal cuando tiene esta forma. Bueno, a grandes rasgos, para no complicarse aquí, más que nada es mirar que la variable dependiente, que es la y, que es tu incógnita, que es la función que al final de cuentas los métodos que vamos a ver más adelante van a determinar, no esté
ni elevada al cuadrado, ni dentro de una función que no sea lineal, ¿no? Aquí tienes y solo se está derivando. Tienes y solo se está derivando. Tienes la y solo se deriva. Tienes la y fíjate, aquí se multiplica por una función que solo depende de x. Igual a una función que depende de x. Entonces, a eso se le llama que una ecuación diferencial sea lineal a que tu, eh, tu función, la variable que tú vas a calcular, no esté elevada al cuadrado ni dentro de funciones no lineales como raíces, potencias, funciones trigonométricas, exponenciales o logaritmos. ¿Sí? De manera sencilla, así podemos entender una ecuación diferencial lineal. Y si tiene un término no lineal, pues ya la ecuación diferencial se clasifica como no lineal, por no tener la forma. Entonces, de lo que les mostré antes, podemos intuir que ni la función ni sus derivadas están elevadas a ninguna potencia distinta de 1 o 0. Como comenté antes, cada coeficiente solo interviene la variable independiente que era la x. Una combinación lineal de sus soluciones es también solución de la ecuación diferencial. Esto va a servir más adelante para formular soluciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Bien, ya estamos en momento para dejar la tarea. Con las definiciones que vimos hoy, van a elaborar un organizado gráfico de los conceptos estudiados, que fueron las tres formas de clasificar las ecuaciones diferenciales y el concepto en sí de ecuación diferencial. Para eso, pues se van a utilizar las rúbricas señaladas en la plataforma para la revisión de organizado gráfico. Y la segunda tarea, pues es el ejercicio 1.6, que está en la página 6 de los apuntes. También aquí lo añado. Ese ejercicio se revisa con la rúbrica de revisión de ejercicio. En la próxima clase vamos a hacer una retroalimentación de estas dos tareas. Para luego la fecha de entrega sería dentro de una semana y pues ya sería la revisión definitiva. Bueno, esta es la lista de ejercicios. Solo hay que indicar en cada ecuación su orden y decir si es lineal o no lineal. Aquí les dejo otras lecturas. En la biblioteca hay muchos libros que pueden utilizar y también está este buscador matemático que les puede guiar para resolver sus ejercicios y sus dudas de clasificación. Pues bien, eso es todo en la clase de hoy. Nos vemos la próxima y mucho gusto.